Buenas tardes. Continuando con el estudio del programa analítico de la materia, hoy nos abocaremos al tema de azúcares y productos azucarados. Se denomina azúcares aquellas sustancias químicas que son carbohidratos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Azúcares propiamente dichos son los monosacáridos como la glucosa, fructosa y galactosa y los oligosacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa. Son importantes estos azúcares debido a sus propiedades organolépticas, físicas y químicas que desarrollaremos a continuación, y estas propiedades dan origen a funciones en preparaciones alimenticias, en un amplio rango de preparaciones dentro de las cuales los productos azucarados, cristalinos y no cristalinos toman especial relevancia. Los azúcares tienen distintas formas de presentación comercial: en pancitos, azúcar molido, azúcar granulado o cristalizado, azúcar impalpable, glass o glacé, azúcar rubio, moreno o negro, azúcar cande, que se presenta en cristales de gran tamaño, y azúcar fantasía, que son cristales grandes de sacarosa a los que se le incorporan colorantes diversos. Y dentro del grupo de los subproductos de azúcares están las melazas, golden syrup o jarabe dorado, jarabes de glucosa, jarabes de alta fructosa y jarabes de maltitol, azúcar invertido y dextrosa. Entre las propiedades que presentan los azúcares se encuentran la propiedad organoléptica, que es importante porque es la principal, la de comunicar dulzor a las distintas preparaciones donde se incorporan los azúcares como ingredientes. Dentro del grupo de las propiedades físicas que presentan los azúcares están la higroscopicidad, la solubilidad, las propiedades coligativas, entre ellas el aumento del punto de ebullición relacionado con el tema de las dispersiones del agua y del agua en sí misma que vimos la semana pasada, y luego la propiedad de cristalización. Dentro de las propiedades químicas, los azúcares presentan reducción a polialcoholes, hidrólisis y caramelización. Vamos a ir desarrollando cada una de estas propiedades. La propiedad organoléptica, es decir, la de comunicar dulzor, depende de la estructura química de la molécula de azúcar. Según esta estructura química va a insertarse la partícula de los azúcares en distintos receptores ubicados en la cavidad bucal y en la lengua, y es allí donde se percibe el dulzor de las sustancias. La sacarosa se utiliza como sustancia patrón o de referencia y se le asigna el valor de 1 para medir comparativamente su dulzor con el de otros azúcares o edulcorantes sintéticos y naturales. Hay distintos factores que van a influir en la percepción del dulzor. Por ejemplo, la estructura química. Esta varía con cada tipo de azúcares. La forma en la cual se encuentran, si están en cristales puros o en solución. Cuando los azúcares se encuentran en solución, es mucho más perceptible el dulzor que presentan que cuando se consumen los cristales en forma pura. La temperatura de la solución, a medida que la temperatura
es más baja, se percibe más intensamente o más claramente el dulzor de las soluciones. A pH ácido, si el pH es ácido por la adición, supongamos, de un jugo cítrico, entonces esta presencia de ácido merma la sensación o la percepción del dulzor. La concentración de la solución, a medida que se incrementa la concentración de azúcares en una solución, va a ir mermando la percepción hasta llegar a saturarse el nivel de percepción del gusto dulce o del dulzor que tenga la solución. La presencia de otras sustancias puede contribuir a aumentar o a disminuir la percepción del dulzor según sea la mezcla de sustancias. En este cuadro lo que se presenta es la sacarosa como patrón, son valores relativos del dulzor, de una solución de sacarosa al 10% comparado con otras soluciones de distintos azúcares para medir el poder edulcorante. Entonces, el poder edulcorante de una solución de sacarosa al 10% se le atribuyó el valor de 1 para ser tomada como medida patrón o referencia. Y así tenemos que otros azúcares comparativamente son menos dulces que la sacarosa, la glucosa, la manosa, la glucosa y la lactosa. En cambio, la fructosa es levemente más dulce, 1.15 en relación a 1 de la sacarosa. El ciclamato monosódico y el aspartamo, lo mismo que la sacarina, son varias veces más dulces que la sacarosa. Y el estebiósido como edulcorante natural es 300 veces más dulce en relación a la sacarosa y al poder edulcorante que tiene la sacarosa. Las propiedades físicas, como la higroscopicidad, esta es la capacidad de ligar agua que tienen los azúcares a partir de los grupos oxidrilos. Entonces, a partir de estos grupos químicos pueden realizar enlaces a través de puentes de hidrógeno con moléculas de agua adyacentes. Son más higroscópicos la fructosa, el azúcar invertido y la sacarosa, y menos higroscópicos la glucosa, la maltosa y la lactosa. La propiedad de solubilidad se mide como la cantidad máxima de gramos de sustancia que el agua es capaz de solubilizar a temperatura ambiente, y también está dada por los grupos oxidrilos de las moléculas de los azúcares. La solubilidad de los azúcares va a variar en relación al tipo de azúcares. Algunos son más solubles que otros, al tamaño de los cristales, mientras más pequeños sean, aumenta la solubilidad de las sustancias, y a la temperatura de la solución. A mayor temperatura se incrementa la solubilidad de los azúcares. En este cuadro se presenta la solubilidad de los azúcares a distintas temperaturas. Es simplemente para que podamos observar que a medida que se aumenta la temperatura en los distintos azúcares, aumenta los gramos disueltos por 100 gramos de agua. Es simplemente a los fines de comparar, no es para que sepamos los valores, sino para que apreciemos cómo hay azúcares que presentan mayor solubilidad a medida que se aumenta la temperatura de la solución. En este cuadro observamos el efecto de la concentración de sacarosa sobre el punto de ebullición del jarabe. Entonces vemos que a medida que se superan los 100 grados centígrados o 100 grados Celsius de la solución, comienza a concentrarse
la sacarosa en distintas proporciones. Acá la concentración es debido a que va transcurriendo el tiempo, continúa el calentamiento y se concentra la solución por evaporación. Esto lleva a que aumenten los gramos de solutos que se van concentrando. Y esto a su vez, los gramos de solutos que se concentran tienen un efecto directo sobre el aumento del punto de ebullición del jarabe. Así vemos que a 112 grados, que son los que se utilizan, y 114 en preparaciones de productos de confitería, la proporción de sacarosa es de 80 gramos por ciento y de 85 gramos por ciento. Esas son las concentraciones de sacarosa que vamos a tener a estas temperaturas de 112 y 114 grados Celsius. Las propiedades coligativas, como la vimos en el tema de agua, son propiedades físicas originadas por la concentración de moléculas simples que están disueltas en el agua, como ser sacarosa o cloruro de sodio también. Entonces, repasando las propiedades coligativas, estas son disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, aumento de la presión osmótica, aumento de la viscosidad y disminución de la actividad acuosa. Esto es que cuando está presente la sacarosa, por ejemplo, en elevadas concentraciones, va a ir mermando la actividad de agua, la porción de agua disponible, que es la que hace posible las reacciones de crecimiento de microorganismos que pueden causar deterioros en el alimento. Entonces, al ligar agua, por ejemplo, la sacarosa presente, va a disminuir la fracción de agua disponible para el desarrollo de microorganismos que son nocivos para la conservación de los productos alimenticios y de los alimentos en sí. Dentro de las propiedades físicas está la cristalización, es decir, que es la propiedad de los cuerpos puros de formar cristales en el estado sólido. La propiedad de cristalizar de distintas formas se denomina polimorfismo. Y acá tiene un lugar destacado la sacarosa porque cristaliza rápidamente formando cristales de gran tamaño. ¿Dónde vamos a observar esta propiedad física de cristalización de los azúcares? En soluciones sobresaturadas. El exceso de azúcar va a precipitar en forma de cristales grandes y esto se va a observar en las paredes y en las bases del recipiente en donde se encuentra la solución. Una vez que se retira del fuego, la solución que tiene un exceso de sacarosa disuelto, con el enfriamiento va a sobresaturar y al precipitar se depositan los cristales en las paredes. Es allí donde vamos a observar este fenómeno de cristalización y del polimorfismo de grandes cristales de sacarosa en la base y en las paredes del recipiente. Esta propiedad de cristalización se utiliza para la elaboración de productos de confitería que son del grupo de los cristalinos y de los no cristalinos. La cristalización tiene aspectos a tener en cuenta para que se puedan formar cristales pequeños. Entonces, estos cristales pequeños es necesario que se encuentren presentes en los productos, sobre todo en los productos de confitería, para que le confieran textura fina y suave y finalmente le den una calidad óptima a los productos obtenidos. El tipo de azúcar influye, por ejemplo, la sacarosa cristaliza rápidamente. La agitación del jarabe sobresaturado va a contribuir a que los cristales se formen de tamaño pequeño y estos cristales sean numerosos.
y le den textura fina al producto final, suave, lisa y homogénea. Cuando hablamos de cristalización de los azúcares, es muy importante que esté presente una sustancia que se denomina interferente. De ahí estas siglas SI que vamos a ir viendo en las diapositivas posteriores. Las sustancias interferentes deben encontrarse en adecuada proporción cuando hablamos de procesos de cristalización de los azúcares en la elaboración de distintos productos de confitería. Las sustancias interferentes, ¿qué son? Son sustancias que van a controlar los procesos de cristalización en distintas preparaciones alimenticias que se realizan en base a jarabes de sacarosa sobresaturados. Entonces, estas sustancias van a tener el rol de permitir la formación de numerosos y pequeños cristales de sacarosa. Por ejemplo, sustancias interferentes son el azúcar invertido, las grasas, como sustancias grasas se emplean manteca o chocolate entre los ingredientes, proteínas de la leche, proteínas de la clara, de huevo, gelatina, jarabe de maíz, glucosa, fructosa y miel. ¿Qué funciones tienen estas sustancias interferentes? Retardan o inhiben la formación de los cristales, dependiendo de la proporción en la que se hayan aplicado en las preparaciones. Por ejemplo, los productos cristalinos, como vamos a ver más adelante, tienen una proporción de sustancia interferente entre el 6 al 15%. Esto es una proporción óptima que va a permitir el control de los cristales de sacarosa en estos productos cristalinos. Entonces así resultan productos de textura fina, suave, lisa. En el grupo de los productos no cristalinos, la utilización de la sustancia interferente se hace en una proporción más elevada que supera el 6 al 15%. Casualmente para inhibir o interferir la fase de cristalización y permitir la elaboración de productos no cristalinos. Las sustancias interferentes tienen la función de rodear los núcleos de cristalización y así impiden que se sigan depositando nuevas partículas y se formen grandes cristales de gran tamaño y que den una textura burda y rugosa al producto final. Estas sustancias van a influir también en la viscosidad del jarabe. Le van a atribuir mayor viscosidad en el caso que se utilicen grasas del chocolate, por ejemplo. ¿Cómo se aplican las sustancias interferentes? Se puede agregar jarabe de maíz directamente al producto, al jarabe de sacarosa que se está elaborando, en una cantidad medida, que es 1 cucharada por taza de azúcar. También se puede producir azúcar invertido, que es otra sustancia interferente. Esto se obtiene directamente provocando una hidrólisis ácida. ¿En qué consiste la hidrólisis ácida? Se añade una sustancia ácida, por ejemplo un cremor tártaro o un jugo cítrico, al jarabe que se elabora. Entonces con eso se provoca que la sacarosa se desdoble en sus monosacáridos de composición, glucosa más fructosa. Esto es la resultante de la inversión y a lo que se denomina azúcar invertido, que va a actuar en el jarabe como sustancia interferente. Dentro del grupo de las propiedades químicas tenemos la reducción a polialcoholes
Los azúcares pueden reducirse en sus correspondientes alcoholes como sorbitol, xilitol y glucitol. ¿Para qué se utilizan? Se emplean como edulcorantes en alimentos dietéticos y también actúan como sustancia interferente cuando son adicionados en jarabes para la producción de productos de confitería. Otra propiedad química es la hidrólisis. Los azúcares pueden experimentar hidrólisis ácida, alcalina y enzimática, con modificación de sus características físicas y químicas. Y otra propiedad química muy importante que vamos a estudiar es la caramelización de los azúcares. En este caso, el azúcar que carameliza concretamente es la sacarosa y es la que tiene una amplia aplicación en numerosas preparaciones de confitería y de repostería. Los cristales de sacarosa, cuando son sometidos a calor seco directo, van a experimentar la propiedad de caramelización, que es también la caramelización es una modificación también, además de propiedad, que experimentan los cristales de sacarosa. Entonces, cuando se aplica calor seco directo, los cristales de sacarosa que están en estado sólido van a fundir, es decir, van a pasar de estado sólido al líquido. Esto ocurre entre los 155 a 160 grados centígrados. Esa es la temperatura de fusión de la sacarosa. Una vez que se superan este rango de temperatura de fusión de la sacarosa comienza propiamente a caramelizar. La caramelización se da a una temperatura entre 160 a 170 grados centígrados. Y allí ocurren una serie de modificaciones. La caramelización es una reacción compleja que abarca modificaciones como la deshidratación de la molécula, luego la molécula se desdobla por hidrólisis. Esta hidrólisis se da por efecto de las altas temperaturas a la cual ocurre la caramelización, y hay formación de isómeros y polímeros. Dentro de los polímeros, el hidroximetilfurfural y derivados son los responsables del color, del sabor y del aroma propio a caramelo. Dentro de las reacciones de pardeamiento en las cuales está incluida la sacarosa, es la reacción de Maillard o pardeamiento químico. Esto es una reacción compleja de naturaleza química que requiere la presencia de dos grupos reactivos, un grupo amino libre más un azúcar reductor, que puede ser la glucosa, fructosa o sacarosa. Por eso es que lo ponemos en este tema para explicar, porque donde haya un grupo amino libre más la sacarosa u otro tipo de azúcar reductor como la glucosa y fructosa, va a ocurrir reacción de pardeamiento químico. ¿Qué quiere decir? Que la reacción de Maillard va a producir un cambio de color entre pardo a dorado en la corteza de productos, sobre todo que son sometidos a cocción en horno. Y aquí van los productos de panificación y diferentes productos de pastelería o de repostería. Para que se dé esta reacción de Maillard o pardeamiento químico, es necesario que estén presentes distintas condiciones. Temperaturas elevadas, como las que se dan en el horneado, y tiempo prolongado de cocción. El pH tiene que ser entre neutro o alcalino y tiene que haber baja proporción de agua. Cuando se dan estas reacciones más los grupos químicos reactivos, entonces sí vamos a tener este pardeamiento químico o reacción de Maillard, que va a dar un dorado atractivo en las superficies de distintos productos cocidos por el calor de cocción en horno. Hay efectos deseables y otros que son negativos cuando ocurre el pardeamiento por reacción de Maillard.
Entre los efectos deseables o ventajosos estaría el aporte de un color dorado en la superficie, desarrollo de sabor y aroma agradable en los alimentos. Y entre los efectos negativos sería la pérdida de aminoácidos como lisina, arginina, triptófano e histidina. ¿Qué modificaciones pueden ocurrirle a la sacarosa cuando es incorporada para mezcla de preparaciones? Cuando la sacarosa es utilizada como ingredientes de preparaciones, va a experimentar distintas modificaciones en la etapa de preparación y de cocción. Por ejemplo, cuando se integra con los ingredientes de distintas preparaciones y se mezcla con ingredientes líquidos, va a modificarse por solubilización. Si luego esta mezcla se somete a calor de cocción, aumenta la solubilización por efecto del calor de cocción. ¿Qué otra cosa le puede ocurrir a la sacarosa durante las preparaciones? Puede experimentar caramelización por calor seco directo y esto va a ocurrir en la superficie de los productos donde los productos reciben calor seco directo. La reacción de Maillard, como acabamos de ver, también en donde forma parte como grupo reactivo la sacarosa, y esto se va a dar por calor seco en horno. Y hay hidrólisis también de la molécula que puede experimentarla a pH ácido o a elevadas temperaturas. Entre las funciones de los azúcares en preparaciones de alimentos vamos a tener, como habíamos dicho, el concepto de que de las sustancias que tienen propiedades, en este caso físicas y químicas, de los azúcares van a ir generando una amplia gama de funciones que se aplican en preparaciones de alimentos. Y aquí vamos a encontrar la función edulcorante, la de producir aroma y color en las preparaciones, la función humectante, esto quiere decir que al ligar agua va a conferirle a las migas de los productos de panificación y de repostería esa propiedad de ser migas húmedas, suaves, y también como agentes de consistencia y plastificante, esto es propiamente cuando se elaboran jarabes donde los azúcares le van a aportar viscosidad, sobre todo a la sacarosa, y también le dan consistencia. Y si esos jarabes se enfrían y son lo suficientemente concentrados, pueden ser manejados y se les puede dar distintas formas, cortar, es decir, son moldeables. Esta es la propiedad de que son plásticos, son sustancias o jarabes que tienen la propiedad de ser plásticos, es decir, manejables una vez enfriados, y que presentan la suficiente consistencia para que mantengan la forma a lo largo del tiempo. Entre los ejemplos de las preparaciones donde se aplican azúcares tenemos los productos de panificación, productos de pastelería, helados, bebidas, mermeladas, jaleas, dulces y los productos de confiterías. ¿A qué se denominan productos de confitería? Son productos alimenticios que tienen como ingredientes principales a los azúcares, además de colorantes y saborizantes permitidos. Su elaboración requiere de una temperatura específica del jarabe. Esto es de acuerdo al tipo de producto que se esté por elaborar. Y de acuerdo a ello se van a obtener una consistencia final que sea adecuada a cada tipo de producto elaborado. La clasificación de los productos de confitería pueden clasificarse como productos cristalinos. Esto es un grupo grande de productos. Y los cristalinos
tienen en su elaboración una etapa de formación de cristales. Estos cristales van a guardar una relación adecuada con el jarabe saturado. Hay un grupo de cristales o una fracción de la sacarosa que ha cristalizado y que queda suspendido en un jarabe saturado de la preparación. Entonces los productos cristalinos se van a caracterizar por guardar esta relación adecuada entre la fracción de sacarosa que se encuentre cristalizada y suspendida en jarabe saturado. Estos productos cristalinos deben fabricarse con una proporción adecuada de sustancia interferente entre el 6 al 15% que va a estar controlando la cantidad de cristales de sacarosa que se van a formar, que deben ser pequeños y numerosos para que los productos cristalinos tengan consistencia o textura final adecuada y de calidad. Y el otro grupo es el grupo de los productos no cristalinos, en los cuales se utiliza una elevada proporción de sustancia interferente que supera el 15%, entonces queda inhibida la fase de formación de cristales en la elaboración de estos productos. Y hay un jarabe de sacarosa que está lo suficientemente concentrado y viscoso de tal manera que permite ser trabajado y resulta totalmente moldeable y plástico. ¿Qué diferencia podemos mencionar entre estos dos grandes grupos de productos de confitería, cristalinos y no cristalinos? Las diferencias principales son el procedimiento de elaboración que se aplique para uno y otro grupo y la proporción de sustancia interferente que se utilice. Puede o no ser una diferencia en la consistencia final que presenten, pero básicamente son el procedimiento de elaboración de cada producto y la proporción o cantidad de sustancia interferente empleada para la elaboración. Ejemplos de productos cristalinos. Tenemos el fondant y el fuche que se utilizan para coberturas de productos de repostería, el mazapán, los bombones, el praliné. Y entre el grupo de los no cristalinos tenemos ejemplos como los malvaviscos, caramelos blandos, caramelos duros, chupetines, gomas, chicles, mermeladas, tabletas, turrones, confites, jaleas. Y en el libro de la materia tenemos muchos más ejemplos. Con que sepan unos cuantos ejemplos de cada grupo, eso va a estar ya bien para que ustedes recuerden qué tipo de productos pueden estar en uno u otro grupo de los productos de confitería. Habíamos mencionado que estos productos de confitería o candy, como los denomina el Código Alimentario Argentino, se realizan a base de jarabes de sacarosa que están a elevada concentración, es decir, jarabes sobresaturados. Pero, ¿qué es un jarabe? Un jarabe es una solución de sacarosa en agua que ha sido sometida a diferentes temperaturas de cocción. Los puntos del jarabe van en un amplio rango, desde 110 grados hasta 154 grados. Dentro de este rango de temperatura vamos a hablar de jarabe, es decir, de solución de sacarosa que esté sometida a distintos puntos o temperaturas de calentamiento. Superado este rango, ya todo el agua del sistema se va a evaporar y vamos a dejar de tener jarabes. Las temperaturas de ebullición del jarabe, ¿qué están indicando? Indirectamente, indican la concentración de sacarosa, que esta concentración le va a estar confiriendo consistencia adecuada a los productos donde se incorporen los jarabes logrados.
Y en este cuadro lo que tenemos son, y que se encuentran también en el libro, los distintos puntos del jarabe que van desde punto hilo, punto bolita blando, punto bolita firme, duro, rompimiento suave y rompimiento duro. En la segunda columna están las temperaturas, el rango de temperatura en las cuales se va a ir obteniendo cada punto del jarabe. Luego se acompaña del comportamiento que tiene el jarabe en agua fría. Por ejemplo, cuando se obtiene el punto hilo entre 110 a 113 grados y se extrae una porción de ese jarabe y se coloca en un vaso de agua, se va a ver un hilo fino. ¿Qué utilidad se le da? Se utiliza como jarabe para las distintas preparaciones. Otro ejemplo es el punto bolita blando entre 113 a 116 grados centígrados. ¿Y cómo se comporta en agua? Si se extrae una porción de ese jarabe a punto bolita blando, en agua se va a formar una bola suave lo suficientemente consistente como para que mantenga su forma. Y a ese punto el jarabe se emplea para fabricar fondant o chocolate. Y así los sucesivos puntos con su rango de temperatura, su comportamiento en agua y sus aplicaciones en diferentes preparaciones. El comportamiento también se lo puede medir, además de en agua fría, colocando una porción de los distintos jarabes obtenidos a diferentes temperaturas, colocándolas en un plato frío. También se puede ver el comportamiento. Una vez que se llega al rompimiento duro, que es el último punto, a 154 grados, el agua del sistema se evapora totalmente, entonces ya no va a haber jarabe y va a comenzar la fusión de la sacarosa, y si continúa el calentamiento va a haber caramelización de la sacarosa. Entonces, dentro de los 110 hasta 154 grados vamos a hablar de puntos de jarabe. Superada esa temperatura ya no tenemos más agua en el sistema y la sacarosa va a modificarse por fusión, cambiando de estado, y luego por caramelización.